Los preparativos para la esposa. Para hacer los desposorios se necesita en primer lugar la voluntad del esposo y luego el consentimiento de la esposa y el beneplácito de los padres y luego se debe hacer el contrato. Una vez hecho esto, ordinariamente el desposorio ya no tiene vuelta atrás y se precisa también al que la lleva de la mano y este debe ser el sacerdote. El desposorio no se debe hacer en casa del esposo sino en casa de la esposa porque ha de estar bien adornada. Si es así, habrá de tener retirada a la esposa desnuda, porque si el esposo la viera en tal mezquinidad, se avergonzaría. Así pues, aquí es necesario el ornamento. ¿Qué ha de hacer entonces la esposa vestida de desnudez? Adornarse a escondidas con el verbo esposo. Mas si este desposorio se tiene que hacer en casa de la esposa, tú no podrás gozar de la fiesta, pobre alma mía, que quieres permanecer así desnuda, y si quieres estar así, así estarás, pero luego en virtud de esta desnudez serás gloriosa. Venga pues, hágase el desposorio y la unión en casa de la esposa, se hará en casa de María. Hará falta que la esposa esté adornada. El primero y mayor adorno consiste en purificar el rostro de toda mancha, y eso significa que ha de pasar un río para purificarse y lavarse, un río donde María extiende su leche para lavar aquella alma. Luego el Espíritu, que es el Espíritu Santo, cogerá un vestido conveniente y se lo ajustará, y este vestido será la caridad y también las promesas que debe de renovar a su esposo. El Espíritu, con su expirar, le hará considerar mejor la grandeza de lo que promete y la grandeza del vestido de la caridad. Entonces, como adorno de ese vestido, tomará la alabanza. Luego se pondrá en el cuello un digno collar, que será el amor, o mejor la unidad que habrá engendrado en ella la paz. Y se pondrá en la cabeza la guirnalda de la sinceridad y de la prudencia tan necesarias para las religiosas. A mí me corresponderá pues no tener nada, y me dedicaré a mirar a todas las demás. La esposa se pondrá dos pendientes, es decir, dos leoncitos que proferirán a menudo grandes rugidos para despertar a la esposa cada vez que se duerma, y serán el deseo ferviente de la salvación de los demás y el agradecimiento y la complacencia por el estado en el que se halla. Y así dice San Pablo, que cada cual ha de caminar en su propia vocación, preocupándose por hacerla perfecta. Efesios 4, versículos 1 al 6. No es una vocación de sierva ni de hija, sino de esposa, y es más noble, es lo más noble que hay, por lo que es preciso caminar en ella con perfección como requiere una vocación así. Tendrá en las muñecas los brazaletes del fervor al obrar y de la paciencia, porque si no tuviera el fervor caería en el maldito ocio, y si no tuviera la paciencia no llevaría la obra a la perfección. Llevará también una correa de oro finísimo esmaltada de verde y de rojo, y será el cinturón de la fortaleza y de la compasión hacia los demás. Está esmaltada de verde porque mientras está en la peregrinación necesita la esperanza del reino de los cielos. Si no la tuviera el viaje le resultaría muy fatigoso. También está esmaltada por el rojo de un fuerte amor. Oh santa compasión, qué necesaria eres. A quien te tiene en sí, tiene también muchas virtudes. Se pondrá al cuello una gruesa gargantilla de una sola hilera de perlas, es decir, la pureza con sus frutos, y tendrá también las trenzas envueltas con varias perlas, y algún pequeño granate, o sea, con la sencillez y la mortificación tan necesarias a las religiosas, porque aunque se tenga que mirar hacia adentro, en algunos aspectos es necesario mirar hacia afuera. Luego la esposa permanecerá en actitud de gran humildad esperando la llegada del esposo, porque si éste, cuando llegue, la halla soberbia, sentirá náuseas. Por eso estará así, humilde y adornada. Entonces María le hará de madre, y su patrón más querido de padre. El sacerdote que la llevará de la mano será el santo más grande de la orden a la que pertenece. A estos santos les agradará ser invocados, pero mucho más ser imitados. Por último, el esposo llegará con un gran séquito, llevando consigo el coro de los querubines y de los serafines, y llevará los preciosos anillos fabricados en diversos lugares, algunos en la boca, otros en el costado y otros en diversos miembros del verbo. Estos anillos estarán hechos con el oro purísimo de un amor íntimo y engarzado, un bellísimo diamante con otras 4 piedras a su alrededor para mayor ornato, rubí, zafiro, turquesa y carbunclo. De ese modo la esposa,
extenderá la mano con fuerte voluntad, con el propósito de llevar a cabo todo lo que promete, y el esposo le pondrá este anillo en el dedo, placentera y amorosamente. En los desposorios estará presente la primera jerarquía angélica, que tocará una música suavísima, y la segunda, que cantará dulcísimos cantos. Entonces se podrá invitar a las vírgenes, que bailarán una bellísima danza, y María habrá preparado una mesa muy apropiada. El esposo es noble, y por tanto será noble la mesa también, y en ella habrá sabrosísimos manjares y frutos de toda clase. La mesa será la divinidad del Verbo, y el mantel la unidad de la Santísima Trinidad, y las diversas comunicaciones que Dios hace a las criaturas serán las flores del adorno. El pan será el Verbo manado, pero como también es el esposo, dejaremos la sangre y tomaremos por vino la destilación que procede de la gloria de la divinidad y la unidad de la Santísima Trinidad. La variedad de alimentos serán las virtudes que se hallan en el Verbo. El Espíritu Santo será el copero, los apóstoles serán los servidores de la mesa. Los profetas se unirán al canto de la segunda jerarquía y cantarán: Celi narrant gloriam Dei, el cielo proclama la gloria de Dios. Salmo 19, versículo 1. Y sobre todo David, que lo compuso. El esposo hará conmigo como haría un padre que quisiera reeducar a un hijo mal acostumbrado. Aunque lo ame, ha de apartarse y aparentar que no lo ama. Yo permaneceré en un rinconcito mirando a todas las demás esposas, mis compañeras, sin degustar nada, y haré contigo, oh eterno Verbo, como los niños que tienes junto a ti. No tienen la plenitud de la gloria que ven en muchos santos, pero se contentan igualmente con la que poseen. Oh, bien, haré de cuenta que debo de tener yo también las cosas que tienen las otras, aunque yo no las saborearé. Sin embargo, ninguna criatura piense que puede tener o lograr estos dones y gracias con el propio poder, con el propio saber y con el propio querer, porque eso será un grave error. Crea lo que yo creo, o mejor, lo que veo como cosa cierta, que por sí mismo no se puede lograr ninguna virtud ni bien alguno. María, nuestra Madre, está siempre dispuesta a purificar nuestros corazones y tiene ciertas cubetas. Las llamamos así por semejanza dada al límite de mi entendimiento. Esas cubetas son sus virtudes, con las cuales quiere adornar a sus hijas, esposas de su Verbo, pero hay que pedírselas con amoroso afecto y con deseo intenso, y con profunda humildad.